estamos continuando nuestra serie sobre los valores de la iglesia. Yo sé que muchos hermanos de la iglesia están viendo por las redes y otros verán este mensaje después cuando lleguen a sus casas y los trabajos. Estamos en Efesios capítulo 5 y ya hemos repasado varios valores de la iglesia bíblica bautista Ágape. Nosotros hemos visto cuáles son los principios que nos guían en la dirección de nuestra iglesia. Entonces hemos hablado de que predicamos la Biblia, que nuestra única autoridad es la palabra de Dios, no es una denominación, no es un pastor, no es un concilio, es la palabra de Dios. Entonces, como pastor y como pastores, un equipo pastoral, nosotros solamente podemos hablar donde la Biblia ha hablado. Y cuando nos apartamos de eso, ya no hay que creernos. De hecho, hay que examinar todo lo que se dice aquí a la luz de lo que dice en la palabra de Dios. Entonces, es muy importante para nosotros eso, es como la base de todo. Y a la luz de que predicamos la Biblia, número 2, nos centramos en el Evangelio. Que el mensaje principal desde Génesis hasta Apocalipsis es el Evangelio de Jesucristo, que es nuestra esperanza para salvación y también para nuestra vida cotidiana. Número 3, adoramos en espíritu y en verdad. Hablamos sobre los principios de que somos adoradores por naturaleza, por hecho. Nosotros adoramos a alguien, a algo, es nuestra tendencia y nosotros queremos adorar a la persona correcta, que es el Señor, de la forma correcta, que es en espíritu y en verdad. Número 4, hacemos discípulos de Cristo. De esto se trata la misión de la iglesia, es cumplir la gran comisión haciendo discípulos. Hablamos un poco sobre qué es eso. Número 5, hablamos de que somos una iglesia diversa. Nosotros no queremos simplemente buscar un estrato socioeconómico en especial. No queremos solo alcanzar a los colombianos como nosotros, yo me incluyo ahí. También queremos alcanzar a todas las naciones, a todas las diferentes generaciones, a todas las diferentes clases de personas, porque el Evangelio es para todos. Amén. Y ahora llegamos al valor número 6, priorizamos la familia. Si tienen ahí sus Biblias, vamos a ver en Efesios capítulo 5, un pasaje que hemos leído muchas veces. Efesios 5, versículo 21 en adelante. Efesios 5, 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios: someteos los unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, si también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, o sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. En los siguientes versículos habla a los hijos. Dice: hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6:4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina, la amonestación del Señor. Y entonces, bueno, aquí en Efesios es interesante este libro, porque como muchas epístolas en el Nuevo Testamento, Efesios comienza con el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Dice que habla de quiénes somos en Cristo, que es lo más importante para que entendamos. Efesios 1, 2 y 3 habla de nuestra identidad en Cristo, habla de cómo es la salvación, quién obra la salvación, cómo se recibe la salvación. Es por gracia, por medio de la fe. Entonces Efesios 1, 2 y 3 habla de eso. Luego Efesios 4, 5 y 6 habla de la ahora qué, cómo aplicar eso a nuestras vidas, cómo amarnos los unos a los otros así como Dios nos ha amado, cómo perdonarnos los unos a los otros como Dios nos ha perdonado. Pero luego pasa una gran parte de este capítulo aquí y parte del siguiente capítulo hablando de la familia.
Una parte de la hora qué del Evangelio es saber cómo llevar nuestras familias. ¿Por qué? Vamos a ver algunos principios. Si tienen ahí sus hojitas para las guías de estudio, hay algunas cosas para llenar. Primeramente, Dios es el diseñador del hogar y sabe cómo debería funcionar. Dios es el que diseñó el hogar y sabe cómo debe de funcionar. Mucho antes de establecer una iglesia, Dios estableció un hogar. En Génesis capítulo 1 y 2, ahí vemos que Dios puso un hombre con una mujer y dijo, bueno, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Él estableció algunos principios ahí. Desde el principio Dios sabe cómo debería funcionar una familia, porque fue quien le ocurrió la idea. No habían dos hombres, mujeres, congregaciones ahí, el pueblo en una cueva un día, diciendo, bueno, ¿saben que nosotros deberíamos hacer algo que se llama el hogar y la familia? Vamos a hacer algo que se llama el matrimonio entre un hombre y una mujer. Vamos a crear hijos en los confines del matrimonio. Vamos a hacer esto y lo otro. No le ocurrió un día en una cueva, o sea, al azar, ¿no? Eso fue idea de Dios desde el principio. La familia funciona mejor cuando hacemos caso a lo que Dios dice sobre la familia. El matrimonio nos ayuda a entender el Evangelio y el Evangelio nos ayuda a entender el matrimonio. Eso es lo que dice en el pasaje que nosotros leímos. Es un gran misterio el hecho de que un hombre debería amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, y su mujer debería someterse a su marido o respetar a su marido como la iglesia hace con Cristo. Es un gran misterio. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? El hogar, la familia, el matrimonio. Y dice, es un gran misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Porque cuando un matrimonio está funcionando bien, da testimonio, es un cuadro visible del Evangelio. Y cuando nosotros queremos entender la familia, el matrimonio, es bueno mirar el Evangelio. Y cuando queremos entender el Evangelio, es bueno mirar la familia que funcione bien. El mundo entero está realmente necesitando ejemplos de cómo debería funcionar una familia. Y por eso como iglesia nosotros queremos priorizar siempre la familia. Hay iglesias que han dejado perder muchas familias en la congregación, hasta del liderazgo de la iglesia, porque dicen, no, es que la obra de la iglesia es más importante que la familia. Vamos a llegar a hablar sobre eso un poco más, con más detalle más adelante. Pero entendiendo esto, que Dios es el diseñador del hogar y sabe cómo debe funcionar, hay que entender eso, que no debemos separar lo que Dios ha unido. Si Dios estableció el hogar, y ahí lo dice, repite una frase que se repite a lo largo de toda la Biblia, que por lo tanto dejará al hombre, a su padre y su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa frase se repite mucho. De hecho, Jesús, cuando se acercaron para preguntarle sobre el divorcio, dice en Mateo 19, 4 al 6, Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lamentablemente, en muchas iglesias, lo que Dios ha juntado llega a separarse en la misma iglesia y por culpa de la misma iglesia. Entonces, nuestra iglesia queremos priorizar la familia. ¿Eso ahora qué quiere decir? Antes de llegar al tema de las prioridades y el orden y cómo se ve eso prácticamente, quisiera resaltar otra cosa. Número 2, es imposible estar bien con Dios y estar mal con tu familia. Es imposible estar bien con Dios y estar mal con tu familia. Hombres especialmente, debemos entender que Dios no solo es nuestro Padre. Si tu esposa es también cristiana, Dios es tu suegro. Yo tengo 4 hijas y bueno, lamentablemente un día esas hijas se me van a crecer. Yo les digo siempre, ya deténganse ahí, hasta ahí, ya no crezcan más. Y Amira, la mayor, tiene 10 años y yo le dije, bueno, yo te dije que te quedaras por ahí en 8 años. 8 años era una buena edad para ti y ahora tienes 10. ¿Qué estás pensando? Tan desobediente, ¿no? Pero va creciendo y ella siempre dice, papá, tú siempre dices eso. Pero yo me imagino que un día llegará un feo, un fulano, y querrá robarme a mis hijas.
uno por uno, así como francotiradores van a ir y van a cazar a mis hijas, no solo de matrimonio, sino como la cacería, ¿no? Uno de los predicadores que estaban en capacitación hace años me dijo: pastor, es que nuestro grupo de jóvenes va a crecer mucho por ahí en 10 años. Y dije: ¿pero por qué? Ay, no, porque mis hijas van a estar ya en ese grupo y bueno, quién sabe. Pero yo imagino ese día que llega un fulano que querrá robarme de mis hijas. Mi esposa niega que ese día va a llegar. Pero entonces mis requisitos para que se casen con mis hijas serán alticos. Imagínense, llega un tipo y mi hija dice: no, es que él me trata bien y él es un buen hombre, temeroso de Dios, y él me ama y él va a cuidar de mí y él tiene ya un plan de vida, ya tiene cómo sustentar la familia y vamos bien. Entonces se casa y luego yo escuché que le está golpeando siempre, le está pegando, que le está gritando, que le está abusando verbalmente, físicamente, que luego a mis nietos. ¿Cómo voy a reaccionar yo? Bueno, aquí en Colombia es difícil conseguir armas de fuego, pero yo creo que inventamos algo, ¿no? Saben que nosotros los maridos deberíamos entender eso. Eso es lo que dice en 1 Pedro 3:7. Escuchen lo que dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Con quiénes? Con las esposas, con la esposa. Sabiendo, o vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si un hombre no está bien con su esposa, si un hombre está maltratando a su esposa, su oración tiene estorbo. Dios estará como un poco en contra de él. Y lamentablemente así pasa muchas veces. Es más, en el mismo ministerio a veces los pastores maltratan a sus familias. Por eso en los requisitos pastorales siempre resalta la importancia de que sean líderes primeramente en sus hogares. Antes de ser líderes en la iglesia, deberían ser líderes en sus hogares. Dice en Tito 1, del 5 al 9: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos, otra palabra para los pastores, líderes ahí en cada ciudad, así como te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces hay una parte de las calificaciones de ser un pastor, anciano, obispo. Es como, son tres términos que hablan de la misma posición en la iglesia de liderazgo. Primero de Timoteo es el otro pasaje. Vean eso conmigo también, un poco más largo. Pero quiero que escuchen bien, especialmente cuando se habla de la familia, porque varias veces va a resaltar eso. Primero de Timoteo 3:1 en adelante: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora habla de los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mucho texto, yo sé.
No hay tiempo para realmente estudiar palabra por palabra. Eso lo haremos en otras ocasiones. En estos días, si Dios permite, en estos meses estaremos estudiando estos pasajes. Pero quiero que vean conmigo que es importante que los mismos líderes de la iglesia gobiernen bien sus casas, que estén unidos, que prioricen sus familias. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Vamos a hablar bien de eso ahora. Número 3, debemos arreglar las prioridades en el orden correcto. Es un asunto de prioridades. Hay que ordenar las prioridades en el orden correcto. ¿Cómo deberíamos ordenar nuestro tiempo, nuestras decisiones, nuestros recursos, nuestras vidas? Y hay mucho debate de esto, pero yo creo que todos tendríamos algo parecido a esto. La primera prioridad, ¿cuál debería ser? Dios. Él debe ser siempre el primero. Eso es indebatible. Él debe ser primero. Número 2, yo pongo ahí la familia, que tiene también su orden. Primero su cónyuge, esposo, esposa, luego los hijos y luego la familia extendida, ¿sí? Entonces ahí muchas veces cruce ahí en ese orden. Pero bueno, Dios, familia, número 3, yo pongo la iglesia o los ministerios, el ministerio que uno tenga. Y luego después el trabajo o el estudio, porque hay diferentes casos. Y luego en quinto lugar, diversión o recreo, los pasatiempos, los hobbies, ¿sí? Lamentablemente, aunque reconocemos, casi todos estaríamos de acuerdo con esa lista, de pronto con alguna diferencia en las últimas cosas. La tendencia nuestra es vivir prácticamente al revés. ¿Cómo vivimos? En lugar de Dios, familia, iglesia, trabajo, recreo, nosotros vivimos totalmente al revés. Diversión, recreo, trabajo, estudio, iglesia, ministerio, la familia que también está al revés, familia extendida, luego los hijos, y luego el cónyuge y Dios. Entonces nosotros decimos que queremos priorizar o que deberíamos priorizar en ese orden, pero la forma que vivimos muchas veces es contraria. ¿Qué quiere decir esto? Diversión, recreo. Muchas veces nosotros priorizamos eso. Si hay que sacrificar el tiempo en el trabajo, el estudio, estamos muy distraídos, ¿cierto? Una distracción muy grande hoy en día ha llegado a ser esto, el celular. En los mismos trabajos, yo me acuerdo que hace varios años estaba trabajando, no todo el mundo tenía un smartphone, pero en las redes o las redes la red de internet tenía bloqueadas muchas páginas para que la gente no accediera a Facebook, a Twitter, a YouTube. Entonces la gente tampoco, no todos tenían su celular móvil. ¿Por qué? Yo hablé con los de las redes, los que manejan esas cosas, y dijeron, no, es que si usted viera toda la cantidad de tiempo que la gente del estado, o sea, yo trabajaba en el estado de Georgia, de Estados Unidos, la gente del estado ganando dinero del estado pasa todas esas horas viendo Facebook, YouTube, y tomamos la decisión de bloquear totalmente esas páginas. Luego, bueno, ¿qué hacen las personas? Bueno, tienen un plan de datos y ahí. Pero entonces nosotros a veces ponemos ahí la diversión, recreo, juegos, bien sea en los aparatos o juegos como el fútbol o ver televisión, otras cosas, por delante del trabajo, el estudio. Y es un problema muy grande hoy en día en nuestra generación. Leí hace poco un libro que se llama Súper Ocupados por Kevin DeYoung. Súper ocupados, que describe bien nuestra descripción de cómo vamos. ¿Cómo estás? Ay, súper ocupado, ¿sí? ¿Quién no ha dicho eso? Pero, uy, no, ese libro como me dio cachetada siempre porque decía, no, es que realmente tú no estás tan ocupado como crees que estás. Lo único es que estás priorizando mal tu tiempo. Recomiendo bien ese libro a todos. Luego, el trabajo, el estudio. Eso es más importante que lo siguiente. Es más importante que trabaje, que asista a la iglesia o que sirva en el ministerio. Y hay personas que, bueno, cruzan estas cosas y dicen, no, es que hay que trabajar y luego vamos a la iglesia. Pero yo les someto, ustedes tienen que tomar su decisión personal porque para mí es un asunto de conciencia. Pero yo no aceptaría un trabajo que me quitaría totalmente de la obra de Dios, que me quitaría del compañerismo con los hermanos en la fe. No aceptaría ni siquiera una carrera para estudiar si me va a quitar todo eso.
Me acuerdo que hace años, antes de tener ese trabajo con el Estado, yo era también pastor en Estados Unidos, de tiempo completo, pero ya no habían finanzas, entonces me tocó buscar otro trabajo que complementaba el trabajo en la iglesia. Es que la iglesia ya no podía pagar y yo dije, no, listo, yo busco otro trabajo. Me ofrecieron un trabajo, ahí estaba la propuesta para ganar muchísima plata, ¿no? Mucho dinero. Ya estaba la conexión, fui a la entrevista. Y el Señor dijo, no, es que tú estarás representando nuestra empresa a nivel de todo Sudamérica. Tiene su base ahí cerca de donde vivía, en Georgia, pero entonces me estarían enviando por todos los países de Sudamérica, vendiendo los repuestos, algo para lo que ellos hacían, representando la empresa. Luego dijo, estarías volando en primera clase siempre, en hoteles de 5 estrellas, con toda la comida, todos los viajes pagados. Encima de eso, un buen paquete de salud, de pensión, de todo. Y encima de eso también un muy buen salario, mucho más de lo que yo había imaginado. Bueno, yo no conozco esta industria. No pasa nada. Te capacitamos, también lo pagamos. Wow. Entonces, ¿y cómo es el horario? No, es que tendrías que faltar 2 fines de semana al mes y entre semana, obviamente. Pero era pastor y yo dije, no, pues si acepto el trabajo, luego habrían 2 fines de semana al mes que no podría ni siquiera asistir a la iglesia. Y le dije, no. Acepté un trabajo, como la 10ª parte prácticamente de lo que me ofrecieron en el otro. Y Dios provee, pero Dios siempre provee. Yo les animo a priorizar bien su tiempo. Pero bueno, viene ahí esa familia y muchas veces la familia toma como lugar después del trabajo, después de la iglesia, después de la diversión. Ahí si hay tiempo, entonces para la familia. Y en la misma familia, bueno, más tiempo para la familia extendida o más tiempo para los hijos que el cónyuge, la esposa, el esposo. Y no debe ser así. Y por último, Dios. Decimos que Dios es una prioridad. Pero entonces, ¿cuánto tiempo realmente pasamos con Dios? Estamos muy afanados en nuestra rutina o tenemos muchos compromisos para muchas cosas que realmente no tenemos que hacer realmente todas, pero imaginamos que sí. Entonces, dejamos a un lado la lectura de la palabra, dejamos a un lado la adoración familiar, dejamos a un lado el tiempo en familia, dejamos a un lado las cosas importantes. Hay que aprender a arreglar las prioridades en el orden correcto. Tiene que ser una decisión consciente, porque hemos hecho a veces una falsa dicotomía entre el equilibrio de ministerio versus familia. Decimos, bueno, si voy a servir a Dios tengo que abandonar totalmente a mi familia. ¿Pero por qué tiene que entrar en competencia? Porque es a través del Evangelio que sabemos cómo dirigir la familia. Y la iglesia deberíamos priorizar las familias de tal forma que uno sabe ser un mejor esposo cuando está realmente involucrado en la iglesia y no un esposo que abandone a su familia. Uno sabe ser un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre, una mejor esposa, todo eso cuando está involucrada. ¿Por qué tenemos que hacer una falsa dicotomía o dividir en 2 partes? Cuando bíblicamente no tiene que ser así. Las familias deberían involucrarse en la obra de Dios, pero también debe haber un tiempo aparte. Mateo 6:33, ustedes saben, dice más, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. En Efesios 5, justo antes de hablar sobre la familia, en el pasaje, los versículos antes, dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y pocos versículos después comienza a hablar de la familia. O sea, la voluntad del Señor va acompañada de la dirección correcta a la familia. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. La voluntad de Dios es que prioricemos las familias, pero no tienen que entrar en competencia con o vamos a la iglesia o llevamos a los niños al parque, ¿sí? O vamos a la iglesia o los niños pueden jugar deporte. O vamos a la iglesia o vamos a ver película en cine, que todavía están cerrados, pero bueno, muchas familias están diciendo, bueno, a que abra, a que abra, a que abra. Y lamentablemente nosotros decimos, bueno, aquí está la familia y aquí está la iglesia, pero no debería ser así. Yo no estoy diciendo que ir al cine es malo, hay algunos que dicen eso, yo no creo eso.
Depende mucho en qué película uno vaya a ver, ¿sí? Yo no digo que ir a parque es malo y ir a hacer deporte es malo. Son cosas que nosotros como familia hacemos, pero priorizamos en familia el tiempo en la iglesia y también el tiempo a solas. Y eso a veces quiere decir que yo tengo que poner a un lado cosas que de pronto quisiera hacer para poder realmente atender lo que necesito atender. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Eso es lo que quiero hacer. Hay personas que me han preguntado, bueno, sobre series de televisión o sobre los noticieros y sobre esto y lo otro. Y realmente yo no tengo mucho tiempo para ver esas cosas. Si vemos una película, por lo general es algo de princesas. Si veo una serie de televisión, hay algo de dragones y algo que a mis hijas les gusta ver, entonces a veces me siento y veo eso con ellas. ¿Por qué? Puedo estar con ellas y hacemos otras cosas juntos. Número 4, ya el último punto aquí. La iglesia no reemplaza la adoración familiar. Eso es muy importante. La iglesia no reemplaza la adoración familiar. Déjenme decirles algo, no es la responsabilidad de la iglesia enseñar a tus hijos, es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de la iglesia enseñar a tus hijos sobre el Evangelio, sobre la Biblia, sobre quién es Dios, todo eso es tu responsabilidad, principalmente como padres. Como iglesia queremos capacitar a las familias para que lleven bien la adoración familiar, para que tengan matrimonios sanos, para que realicen el discipulado en el hogar. Queremos capacitar a las familias para que, bueno, en el hogar sus hijos no solo van a escuchar una lección de usted, van a ver el cuadro de cómo es una persona que es seguidor de Cristo. Deben ver eso. Si no ven eso, no importa lo que tú digas, ellos van a imitar más bien tus malas costumbres o malas costumbres que lo que tú digas. ¿Sí están conmigo? Si las familias de nuestra iglesia están sanas, tendremos una iglesia sana. Un texto aquí que vamos a leer y luego doy algunos consejos prácticos y terminamos. Deuteronomio 6, del 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que se llama el Shema hebreo. Ellos decían esto siempre, todos los días. Entonces todos los días, cada familia judía, hasta los mismos discípulos sabían bien esto. Y lo que sigue, oye Israel, eso es lo que dice Shema, o sea, oigan, pongan atención, prestan atención. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Luego escuchen bien lo que dice enseguida. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una forma de vivir sumergido en esas palabras. Me fascina esto, aunque nosotros no somos judíos, no hemos reemplazado a los israelitas. Nosotros ahora hemos tenido la palabra de Dios, el Evangelio, el cumplimiento de toda la ley. Está en Cristo este mensaje. Y el mismo principio de que nosotros deberíamos oír y prestar atención, amar a Dios con todo lo que somos. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero eso no solo serán palabras que decimos aquí en la iglesia. Dice primero, estas palabras estarán sobre tu corazón. O sea, nosotros deberíamos vivir de esa forma que entendemos que nuestro propósito como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como abuelo, como tío, lo que sea, el propósito es amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Estará primero en nuestros corazones, porque hay muchos padres que dicen que quieren que sus hijos vayan a la iglesia para que la iglesia enseñe a sus hijos cómo amar, cómo perdonar, cómo ser niños respetuosos, cómo llevarse bien, cómo ser honestos y cómo no pegar al hermano y todas las cosas que los hijos deberían aprender. Y eso no es malo. Aquí en la iglesia tenemos, gracias a Dios, tenemos buenas maestras, buenos maestros de escuela dominical que están enseñando ahora mismo, están en una clase y gloria a Dios por eso, a ver si pueden arreglar a Mateo y Samuel y los otros. No, mentira, ellos son buenos niños juiciosos. Pero ¿saben qué? Eso no es responsabilidad única de la iglesia Ágape.
pero como iglesia queremos ayudarles, acompañarles a ustedes, las familias, en saber cómo llevar este tiempo devocional. Aquí habla de un estilo de vida. Dice que hablarás sobre esto, repetirás a tus hijos estas palabras, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, de 24 horas del día, ¿de cuántas horas deberíamos tener estas palabras presentes? Todas. De todos los lugares del mundo que podríamos estar andando, ¿en cuáles deberíamos tener estas palabras presentes? En todos. En la casa y por fuera de la casa. Eso prácticamente abarca todo, ¿no? O estamos en la casa o estamos fuera de la casa. No hay un tercer espacio. Dice, deben vivir en esto. Deben llenar su hogar con las palabras de Dios. Como padres, busquen oportunidades para enseñar a sus hijos, para enseñar, hombres, para enseñar también a sus esposas. Dice así, deberíamos amar como Cristo amó a la iglesia. Dice que Él se entregó a sí mismo por ella a fin de santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Un hombre me dijo una vez, Aarón, baña a tu esposa en la palabra de Dios todos los días. Báñala en la palabra de Dios. Es un gran reto, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Ya terminamos, ¿sí? Nosotros no complicamos este tema del devocional familiar. Hay días que no podemos hacerlo, pero procuramos hacerlo todos los días. Procuramos hacerlo siempre. Ahora sí, me entró un zancudo o algo así, no sé qué fue. Hay días escasamente que no alcanzamos leer la Biblia en familia, pero procuramos todos los días hacerlo. Le voy a hacer lo voy a mostrar muy sencillamente. Yo por lo general uso la aplicación de la Biblia de YouVersion y entonces todos los días YouVersion tiene, no sé si ven eso, tiene un versículo del día. Entonces esta noche cuando llegue a mi casa y estamos ahí en familia, esta noche la lectura será de Efesios 6, 18. Entonces yo ahí tengo a la familia, las 4 niñas, mi esposa y yo, estamos sentados a veces después de cenar, pero casi siempre es justo antes de bañarse e irse para dormir, justo antes de acostarse. Entonces esta noche vamos a estar ahí sentados y yo diré bueno, ¿están listas? Sí, listo. Entonces primero en español porque siguen aprendiendo español mis hijas. Digo Efesios 6, 18 y las niñas dicen Efesios 6, 18. Y luego digo, orando en todo tiempo. Las niñas dicen, orando en todo tiempo. ¿Por qué hago eso? Porque algunas niñas no saben leer, o no saben leer muy bien. Ahora que hay hijas mías que saben leer, a veces permito que una de ellas dirija el tiempo. Pero por lo general, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno. Y luego lo leemos en inglés y luego por lo general ya saben cómo sigue. ¿Esto qué significa? Veo ahí una frase, ¿qué es orar? Pues quiero enseñarles algo muy básico. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. ¿Cuándo podemos orar? Estoy hablando con las niñas. Quiero que ellas me hablen. ¿Cuándo podemos orar? ¿Tenemos que estar en la iglesia para orar? No. ¿Cuándo podemos orar? En cualquier momento. Entonces luego pongo algunas situaciones. ¿Puedo orar cuando estoy manejando? Sí. ¿Debería cerrar los ojos? No. ¿Puedo orar cuando estoy de pie? Sí. ¿Puedo orar cuando estoy acostado en la cama? Sí, claro. ¿Y por quiénes deberíamos orar o por qué deberíamos orar? Y ahí vemos los principios más básicos y luego hago una aplicación. ¿Por quiénes vamos a orar en esta noche? Hay que orar por algunas personas. Ahí dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello en toda perseverancia. Eso quiere decir que no nos rendimos, y súplica por todos los santos. Hay personas que están alrededor del mundo que ni siquiera conocemos bien, pero hay que orar por ellos. Saben que hay personas en África que están sufriendo por su fe. Saben que hay personas en China que están ahora en la cárcel porque son cristianos.
Ya está, hay personas en nuestra iglesia que están pasando por dificultades. ¿Saben de alguna de ellas? Esas personas, bueno, vamos a orar por sus necesidades. Oremos por la hermana Rosita porque está enferma, está en el hospital. Oremos por estas peticiones. Ahí dice que podemos orar por todos. Y luego digo, bueno, ¿quién quiere comenzar? Y por lo general quiere arrancar mi hija menor, Aletia, dice yo. Ella ora y dice, Señor, salva primeramente el coronavirus. Necesita ser salvo, ¿sí? Y a veces ora por los mascotas y todo, y ora por todo, y luego da gracias a Dios por su papá tan hermoso y tan guapo y tan bueno y tan bueno. Lo que la niña dicen a veces sorprende a uno, pero no es tan complicado. Y luego vamos, no siempre todos oramos, pero por lo general 2, 3, 4, a veces todos los 6 oramos. A veces también cantamos, les enseño una canción bíblica de estas cosas, y luego ya. El tiempo dura en sí entre 10 y 20 minutos, depende de cómo va la conversación. Pero ese tiempo de adoración familiar es tan importante. Pero no solo son esos 10 minutos, 20 minutos. En todo el día estamos buscando oportunidades para enseñar a nuestros hijos, para encaminarles, para usar las circunstancias. Cuando alguien peca contra un hermano o una hermana, o cuando yo también digo algo que no debería decir, o tengo yo una mala actitud. ¿De quién van a aprender mis hijas a arrepentirse, a confesar algo? Y si yo soy soberbio siempre, también lo serán ellos. Entonces debería también modelar cómo pedir perdón cuando me equivoco. ¿Sí o no? Todos los días, en todo el día, en la casa, en el camino, estamos buscando oportunidades para guiar la familia. Entonces, bueno, espero que esta lección sobre cómo priorizar la familia han sido cosas muy pequeñas, principios muy básicos, y vamos a... No he tomado agua hoy. Vamos a estar ampliando estos temas en otros momentos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu palabra, por tu espíritu que nos guía en ella, Señor. Sobre todo, gracias por el Evangelio en el cual estamos aquí, Señor, por el cual estamos firmes. Yo te pido por las familias de nuestra iglesia que estén fuertes, por los matrimonios, que sean matrimonios muy fuertes, que haya amor genuino, no solamente una máscara, un amor fingido, sino que un amor sincero. Primeramente nuestros corazones para contigo y luego también nuestras familias y los unos con los otros. Señor, que seamos una iglesia siempre comprometida a aplicar los principios bíblicos. En tu nombre te lo pido todo. Amén y amén.